Bienvenido a un nuevo episodio de La Trinchera, el podcast del Cajón de Grison. Existe el tópico que afirma que el fin de la Primera Guerra Mundial marcaría el fin de la caballería como arma de guerra y el fin también de los equinos como animales de tiro y carga de los ejércitos modernos. Pero para nada fue así. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Wehrmacht alemana no estaba tan mecanizada como se puede creer. El ejército alemán tenía 67 divisiones acorazadas y mecanizadas, incluyendo las modernas divisiones de la Waffen-SS, mientras que otras 310 divisiones de infantería y montaña dependían sobre todo del transporte hipomóvil, algo que fue en aumento con el paso de la guerra. Por ejemplo, la organización de una división de infantería al comienzo de la guerra incluía más de 1000 vehículos hipomóviles y casi 5400 caballos, cuando los vehículos de motor, sin contar las motocicletas, no llegaba a los 950. Para 1944 la situación apenas había cambiado y hasta las divisiones Panzer, las más mecanizadas, utilizaban trineos tirados por caballos en el invierno ruso. Se ha calculado que hasta el 80% del transporte de la Wehrmacht en el frente dependió de caballos o mulas. La caballería tuvo momentos en que fue eficaz al ser usada en situaciones adecuadas y que tuvo momentos de gloria desde el comienzo de la guerra, incluso en 1939. Por ejemplo, en las zonas de montaña en las que la circulación de vehículos de motor, como los camiones, era prácticamente imposible. Quizás la acción más conocida llevada a cabo por la caballería es la carga de la caballería polaca, aunque los italianos también tuvieron una última carga de la caballería realizada por el regimiento Savoia de caballería, y este glorioso episodio del ejército italiano tiene como escenario la estepa rusa. Sucedió el 24 de agosto de 1942 en las cercanías de Izhevsky, un pueblo ucraniano de la cuenca del Don. Pero bueno, volvamos con la famosa carga del ejército polaco. Esta carga, con los jinetes polacos golpeando con espadas y lanzas a los panzer alemanes, distorsiona un poco la realidad ocurrida en ese 1 de septiembre de 1939 en la aldea polaca de Krosjanki. Ese día, los jinetes del 18º de Ulanos realizaron una carga que en un principio fue exitosa, pero contra la infantería alemana. La posterior llegada de los blindados y los tanques a un campo de batalla prácticamente abandonado y la propaganda hicieron el resto, ensalzando la bravura de estos jinetes polacos. En esa época, las unidades de caballería del ejército polaco eran mixtas. Estaban formadas por caballos y tanquetas que se encontraban en proceso de mecanización. Los alemanes y los soviéticos usaron en combate con cierta eficacia la caballería, incluso a nivel de división en Rusia, y en la lucha contra la resistencia en los Balcanes. En marzo de 1945, las pocas tropas alemanas a caballo que quedaban tomaron parte en operaciones defensivas en la zona del Danubio. Se entregaron un buen número de estas unidades a los británicos, con una última marcha a través de Württemberg en junio de 1945. Tras un breve periodo de cautiverio, tanto hombres como monturas fueron liberados. En el caso de las divisiones de caballería que tenían las Waffen-SS, después de luchar 2 años en el frente del este, fueron prácticamente aniquiladas por el Ejército Rojo en la lucha por Budapest. El teatro de operaciones en Asia no está exento del uso de transporte hipomóvil. Las mulas fueron fundamentales en la guerra en la jungla, tanto para los japoneses como para los aliados. Durante toda la Segunda Guerra Mundial se llegaron a utilizar millones de equinos. Solo en Alemania se movilizó a 2.750.000 caballos. Y en la Unión Soviética la cifra subió a los 3,5 millones, a los que habría que sumar, por supuesto, los utilizados por el resto de las potencias en conflicto. Estas cifras son muy superiores a las de la Primera Guerra Mundial. Y eso que se decía, que este conflicto sería el fin de la caballería. Bueno, también se dijo que era la guerra que acabaría con todas las guerras, pero en fin, eso es otra historia. Espero que esta historia te haya parecido interesante, así que dale un me gusta, suscríbete y compártela. Y más historias como esta las puedes encontrar en elcajondegrison.com. Nos vemos pronto con otra historia en La Trinchera.